al sintomático. Por eso son las pruebas laboratoriales, que en este momento son mandatorias porque estamos en un pico de transmisibilidad muy alto. Porque hay gente que dice, me dolía la cabeza, me dolía la espalda, me picaba la garganta, me fui, formé fila, me hice el test, estuve 2 días con el test y al final era una gripe. Y no importa. Si sale una gripe, digamos, genial y no, a lo que voy es que... No tan genial también puede a lo que preguntaba es justamente eso, si el médico, antes de que se haga todo ese estudio, puede diferenciar. Usted me dice que no, que cuál es una gripe y cuál es el tema. Si tiene una pérdida de gusto y olfato, es casi seguro claro, que eso sí. Las personas que hacían las intervenciones en los penales decían, hoy le tomé muestras a 100 y 20 tenían gusto y olfato, y ese es seguro de COVID, decía. Claro. Sin el test, ¿verdad? Claro, pero lo primero es... más allá de ir al médico, cuando uno está con síntomas, se tiene que hacer el test. Se tiene que hacer el test en este momento. El médico no va a saber diferenciar. O sea, la indicación más precisa es el sintomático. El resto se puede discutir. Ok. ¿verdad? Pero entonces es eso, el que tenga. Segundo, ¿qué pasa con el que tuvo contacto con alguien que dio positivo? Que pasa mucho. Bueno, ahí es donde en este momento lo vigente es que tiene que hacerse un test cuando tiene síntomas. Y si tiene síntomas debe hacerlo dentro de los primeros 3 días de los síntomas. ¿verdad? O sea, idealmente... Vamos a suponer, yo hoy empecé a tener síntomas. Mañana tiene que hacerse un test. Mañana me hago el test. Sí. Okay. O mañana o hasta pasado. Exacto. Ajá. Inclusive hasta el 5.º día. ¿Qué test? Y ahí podés hacerte el antígeno porque sos sintomático. Y la posibilidad que el antígeno te dé un resultado positivo es alto porque la sensibilidad del antígeno es mejor cuando sos sintomático. Soy sintomático. O sea, quiere decir, estoy con tos, por ejemplo. Sí, yo estuve en contacto con alguien que dio positivo, estoy con tos. Me hago entonces al otro día, me hago el test rápido, me da negativo. ¿Quiere decir que no tengo o ahí otra vez? Ahí depende. Si vos sos sintomático, ya entras como un caso sospechoso. Ya lo del contacto ya queda como un antecedente. Ajá. Entonces, al tener síntomas, voy a pasar al otro grupo, que es el grupo de sintomáticos, entrar en el mismo esquema. Entonces, vos, al ser sintomático, sos un caso sospechoso. Ok. Y ahí te haces el test. Si te haces el test de antígeno siendo sintomático y te sale negativo, lo más probable es que seas negativo. Hay que ver también el periodo de incubación máximo. Entonces, el cuidado debe persistir. O sea, vos estás aislado ya. Sí, vos tenés que estar aislado. Desde el momento que tenés síntomas ya quedás aislado. Y ahí es donde van a venir las nuevas definiciones y los nuevos conceptos del vacunado y no vacunado. Y ahí yo le voy a preguntar, ¿usted está vacunado con 3 dosis o no está vacunado? ¿Verdad? Cuando sale positivo. Si es positivo, ya le voy a preguntar si es vacunado con 3 dosis o no vacunado. Y ahí va a variar otra vez lo que es el aislamiento. Y en el caso de Luis, que el ejemplo que ponía, si da negativo, eso puede ser un falso negativo, pero lo que no hay es el falso positivo, ¿verdad? Bueno, toda prueba de laboratorio tiene una sensibilidad y una especificidad. La sensibilidad es la posibilidad que esta prueba te salga positivo cuando realmente estás enfermo de la enfermedad que estás estudiando. No sé si me expliqué. Sí. Si yo tengo, o sea, si una persona tiene COVID, la prueba tiene que ser sensible para que pueda captar ese positivo, ¿verdad? Eso es sensibilidad alta. Y ahí varía de la prueba. Por supuesto, la PCR es el gold estándar. Quiere decir que es la prueba más certera como para que te pueda decir si es o no es. Ahora, la especificidad es la prueba que te habla de que efectivamente cuando te dice que sos positivo es COVID y no es otra cosa. Esa es la especificidad de la prueba. Entonces, una prueba es buena cuando es sensible y es específica. En el caso de los antígenos para COVID, reúne las condiciones las que son de laboratorio certificado, ¿verdad? Y en el caso de PCR, la sensibilidad y la especificidad es mayor. Entonces, vamos a hablar de cuál es una prueba más certera, es PCR. Pero el antígeno es muy útil cuando la persona es sintomática. Claro. Entonces, si la persona tiene síntomas, la prueba de COVID es confiable. Si te haces dentro de los primeros 3 días, te sale negativo, no descarta la enfermedad. Esa es la cuestión con el antígeno. Si te sale positivo, te confirma. Pero claro, si te sale negativo, no te descarta. No te descarta. Si te sale sí, tenés la enfermedad. Tenés la enfermedad. Si te sale no, puede que igual tengas. Puede que igual tenga. Entonces ahí lo que se hace es, si usted tiene síntomas, sigue siendo sospechoso. Entonces, idealmente debe hacerse una prueba de PCR. Tenemos que hacer una pequeña pausa nosotros, pero vamos a seguir a hablar. ¿Quiénes son los que se tienen que hacer cuando van a viajar y en qué condiciones y cuál se tienen que hacer? Porque yo creo que acá se sumaron gente que tiene que viajar, gente que lo que no quiere es después tener que pagar. Acá mucho tuvo que ver el tema del precio. Sí. Estas pruebas tienen un costo. Hay muchísima gente que tenía que volver a la Argentina y no está dispuesta a pagar el PCR. Y como con el PCR tenés que agendarte y el agendamiento está lleno,
Entonces pensaron que acá iban a ir a hacerse gratis, por eso se fue la gente, porque no tiene plata para pagar el test, ¿verdad? Ese es el punto. Pero lo vamos a hablar enseguida, por ejemplo. Lo primero que dijimos es la gente que tiene síntomas. Esa es la que se tiene que hacer. El test rápido te sirve si ya tenés síntomas. Si te da positivo, vos sabés que tenés COVID. Si te da negativo, igual podés tener COVID y lo que te conviene es mantener el periodo de aislamiento. Y hacerte una PCR para saber tu estado COVID. Ah, ya, o sea, En ese caso ya es la... pues ahí te es hace negativo. igual Sí. un PCR. Sí. Pero porque te dio negativo siendo vos sintomático. Sintomático. Entonces, desde ese Ok. momento, si me voy a algo más fuerte que el PCR. Pero muy importante esto, ¿verdad? Igual vos mantenés el aislamiento desde que tenés el síntoma. Desde que tenés el síntoma, sí. El sintomático no debe acudir al trabajo, por ejemplo. Si tiene negativo, inclusive, hay que definir si sale negativo otra vez tu PCR, cuál es el virus que te está atacando, ¿verdad? Ok, la gente que va a viajar, doctor, ¿cuál es el tema? ¿Qué tiene que hacerse qué cosa? Bueno, en realidad dependiendo otra vez del destino, ¿verdad? Nosotros lo que estamos viendo es que algunos países, como dijo el viceministro, solicitan PCR. En otros países no solicitan ningún test, solamente el carnet de vacunación. Entonces lo recomendable siempre es que se asesoren. Antes de viajar. Exactamente, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, entonces son las opciones. Porque es una situación que va en relación a lo que es el intercambio de personas y la probabilidad de extenderse aún más la transmisión. Por eso es que la primera recomendación que se asesore el destino, cuáles son las exigencias que tiene y a partir de ahí que evalúe otra vez las noticias dónde puede acceder a tal o cual determinación, ¿verdad? Claro, esto es importante porque si no se recarga también el sistema público innecesariamente. Lo que pasaba ayer, Sí. 200 personas que fueron a hacerse en el ex Aratirí el test rápido, que no les sirve, porque con eso no pueden entrar a la Argentina, necesitan el PCR. Exacto. El test rápido es entonces sobre todo para la gente que tiene síntomas. Correcto. Y que le permite saber ya que tiene la enfermedad y le va a permitir hacer el seguimiento médico y aislarse. Correcto. Correcto. Si le sale negativo, Igual el hace PCR. PCR. Se ¿verdad? hace Porque si tenés los- PCR, claro, o sea, ahí hay que aclarar, creo que quedó un poco confuso. Ajá, El antígeno positivo confirma la enfermedad. sí. El antígeno negativo no lo descarta. Entonces yo necesito, si sobre todo tengo síntomas, realizarme la prueba de PCR para saber mi estado COVID. Si esta resulta positiva, tengo la enfermedad. Y si resulta negativo, la descarta. Si la PCR me sale negativo, descarta la enfermedad. Ahí está. Y si sale positivo, lo confirma. ¿A los cuántos días el PCR para que se descarte definitivamente? Cualquier enfermedad cuando empieza la replicación viral, generalmente es los primeros 5 días. Entonces los primeros 5 días de enfermedad son el mejor momento para realizarse una prueba que pueda confirmar esa enfermedad, porque ese es el periodo de viremia. ¿Los primeros 5 días es el segundo, el tercero o el cuarto o es el quinto día? Idealmente tiene que ser por lo menos 24 horas después de iniciar el síntoma. Como usted dijo, si empezó hoy, idealmente mañana la prueba. Ok. Entonces ahí me da el PCR negativo, descarto, no tengo la enfermedad. Y siempre hay que ser cauteloso porque si tengo los síntomas todavía, insisto, ¿verdad? Si una persona es sintomática, debe extremar las medidas porque puede tratarse también de otros virus. Influenza, por ejemplo. Por ejemplo, influenza. Idealmente no debe aglomerarse ni irse al trabajo ni nada hasta que Mantenerse esté aislado. asintomático. Sí. ¿Cuánto tiempo hay que mantenerse aislado? Si tengo la vacuna y si no tengo la vacuna. Bueno, en este momento el protocolo vigente no hace la diferencia. Y tiene que aislarse si sale positivo durante 10 días, a contar desde la fecha de inicio en caso de que usted tenga síntomas y a contar desde la fecha de la toma del resultado positivo si usted es asintomático. Entonces de ahí las 10 días, con la idea de no enfermar a otros, ¿verdad? Ahora, con los nuevos hallazgos, por supuesto, hay que ir adaptando esas condiciones. Y ahí es donde entra, en las adaptaciones que se harán, actualizaciones en estos pocos tiempos, se va a hacer la diferencia entre vacunados y no vacunados. Dice Porque que- hay diferencia. Dice, doctora, ¿qué pasa si me pongo la tercera dosis sin saber que ya estaba con COVID? Dice, la semana pasada tuvo una leve molestia en la garganta. Igual se puso la vacuna. Pero pasa hasta nada. ahí no. No pasa le nada. sirve la tercera dosis. Totalmente. Hay gente que tiene la idea de que no se puede vacunar si está con el COVID. No es cierto. Igual te puede ¿Se vacunar. puede vacunar? Sí, en un principio, cuando empezó el tema de la vacunación y la coincidencia con un cuadro sintomático, era la posibilidad de que aumente el contagio en los centros vacunatorios.
Entonces por eso se esperaba que una vez que se recupere vaya a acceder a la vacuna. El otro punto es que cuando uno está con un cuadro infeccioso, el sistema inmune está dedicado a tratar de recuperarlo rápidamente. Entonces en ese momento la vacunación puede estar, hablando mal y pronto, el sistema inmune distraído en otras circunstancias, por eso no le da la potencia a largo plazo. Sin embargo, hoy día sabemos que la coincidencia en asintomáticos no da ningún efecto en exacerbar la infección ni tampoco en disminuir la protección de la vacuna. Y por otro lado, una vez recuperado de los síntomas, también incluso puede acceder a la vacunación. No hay esa contraposición de anticuerpos que hace que se debilite en el tiempo. Lo que quiero decir es que la producción de anticuerpos por las vacunas no van a estar influenciados por esa intercurrencia, ni tampoco las vacunas, cuando uno está con la enfermedad, va a exacerbar la enfermedad. Después O sea, no hay drama con que ocurra. Si Damos no, siempre un periodo, Luis, de intervalo de un mes, como bien lo hicimos ya desde la primera dosis, lo seguimos hablando con la tercera dosis. Esto es más que nada por una cuestión de que se fortalezcan absolutamente todos los aspectos y vayamos nosotros ya encaminando la consolidación de la defensa de cada uno, ¿verdad? Una cantidad de preguntas, Luis. Dice que expliquen cómo son los síntomas de la influenza para que la gente sepa diferenciar del COVID, dicen, ¿verdad? Medio difícil, ¿verdad? son los mismos. Son los mismos. Son los mismos, así que... Algo hay la que pérdida de hacer. olfato y de sabor. Lo que pasa es que la COVID es una enfermedad de transmisión respiratoria con síntomas respiratorios. Y cuando hablamos de influenza, no podemos saber que es efectivamente influenza a no ser que tengamos un resultado de laboratorio. Entonces hablamos de una enfermedad de tipo influenza. Y cuando la COVID se convierta en, digamos, en endémico, lo más probable es que entre en una parte como enfermedad tipo influenza, pero también entrará como otras enfermedades porque tiene algunas características también de afectación neurológica. Por ejemplo, la pérdida de olfato y de gusto, por ejemplo, puede tener una Básico que connotación. COVID. Pero te puede dar, por ejemplo, la influenza sin, o sea, el COVID sin perder el olfato. Pero el gusto Claro, también. claro. Por eso es muy... Ese es un síntoma cardinal que te habla cuando está, pero su ausencia no indica que no es. Bueno, entonces ahí la diferencia clínica con una influenza y con COVID, un médico avesado de repente puede, digamos, apuntar a un diagnóstico más que otro, pero probablemente en este momento va a tener que hacerle la prueba de COVID. ¿Por qué gente con la dosis completa enferma e igual se muere? Bueno, en primer lugar, las vacunas lo que establecen es el aumento de las defensas frente a una infección. En una persona joven, en una persona previamente sana, la respuesta es absoluta y entonces la infección no tiene el desarrollo de una forma grave. En una persona con una edad ya muy avanzada y con enfermedades crónicas debilitantes, las vacunas también lo protegen, disminuyen mucho la probabilidad, aún así pueden finalmente internarse. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que en aquellas personas internadas o fallecidas, claramente la edad es mayor y tienen enfermedades crónicas debilitantes. A medida que vayamos progresando en número de vacunados, vamos a ver nosotros que hay personas con mayor nitidez, se va a ver, personas mayores o personas menores, pero con enfermedades debilitantes. Por ejemplo, muchos expertos hablan de la sindemia. La sindemia serían las enfermedades no transmisibles que hacen vulnerable a la población y aparece una enfermedad transmisible que realmente da el golpe como para que se interne. Esta enfermedad no transmisible en nuestro país es la obesidad, representa la diabetes en las personas jóvenes y en las personas mayores hay enfermedades arrastradas que hacen que sean más vulnerables. Eso no quiere decir que no se vacunen estas personas, muy por el contrario, al vacunarse le brinda esa protección, aumenta esa protección, disminuye por lo tanto la probabilidad. Pero yo no voy a comparar una persona de 25 años sin ninguna enfermedad de base frente a una persona mayor con obesidad y diabetes. En ambas situaciones la vacuna le va a ayudar, pero sigue teniendo probabilidad aquella persona que tienen estas características que denominamos comorbilidades, o sea, enfermedades que está también ya de base arrastrando la persona. Por eso es que la salud siempre representa un cuidado integral en todas las aristas y hoy más que nunca está demostrado con la pandemia. O sea, esto es más o menos, para que la gente entienda, ¿verdad?
Esto es como tener un paraguas. Está lloviendo. La vacuna es un paraguas. Igual te podés mojar. Hay mucho menos posibilidad de que te mojes si tenés el paraguas puesto. Si sos delgadito, cubrís casi todo tu cuerpo con el paraguas. Hay poca posibilidad, menos posibilidad de que te mojes. Si estás excedido de peso, hay más posibilidad de que te mojes aunque tengas el paraguas. Pero sin el paraguas te vas a mojar mucho más. Si yo uso tu ejemplo, no vayas a enojarte después. Pero es así, es Dice, así. insisten con esto, si una persona se contagió X día y al día siguiente se vacunó con su tercera dosis y a la semana dio positivo, ¿me debo volver a vacunar? No. No, ¿verdad? No. Es una pregunta de otro enfoque, pero siempre con el mismo sentido. Lo que no va a alterar el resultado del propósito de la vacunación, ni tampoco va a exacerbar la infección. Y no hace falta que se repita. Y el otro punto es que la coincidencia de infección con la vacunación muchas veces hace que se atribuyan a la vacuna algunos síntomas. Es por eso que se recomendaba ese intervalo, nada más por eso. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer un tercer bloque. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos? Sí, podemos hacer un tercer bloque porque quiero preguntar, ahora viene la vacunación de los niños. Sí, no me hiciste hablar nada, Luis. Y por eso quiero hablar de eso, así que tengo que hacer la pausa. El doctor acá vino hasta acá. Ya hay preguntas sobre el tema de los niños. Desperdiciarlo al doctor Castro, así que brevísima pausa. Enseguida vamos a hablar del tema de la vacunación de los niños, de la gente que todavía no se vacunó y de las vacunas también, porque no sé cuántas vacunas tenemos disponibles. Vamos a hablar. Están anotados ya más de 100.000. ¿Esto va a arrancar cuándo? ¿El lunes? 123.000 al cierre de hoy a las 7 de la mañana. Nosotros estamos esperando. El primer punto es que el 14 es la fecha de que va a ser oficialmente entregada la cantidad de vacunas, que son 500.000. Y a partir de ahí trasladarlo a nuestro país, una vez que esté aquí, distribuirlo en todos los vacunatorios. Toda esta parte vamos a hacerlo ya en forma presurosa, de tal manera avanzar. El objetivo es completar el esquema en todos estos inscriptos. Recordemos que es una vacuna virus inactivado, son 2 dosis con un intervalo de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. Y nosotros lo que pretendemos es llegar antes del inicio de la actividad escolar, ofreciendo... La primera dosis. No, al menos hay tiempo si es que nosotros avanzamos. Suponte que arranquemos el 17 de enero, no estoy diciendo que va a ser, sino una suposición. Si damos 4 semanas sería alrededor del 15 de febrero. Entonces, esa opción queremos dar a los padres, que realmente estamos muy contentos porque en muy poco tiempo fueron inscribiendo a sus hijos. Hay un debate instalado, constructivo, que es muy bueno. Hay un apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, a quien agradecemos a su presidente, a todo el consejo directivo, de los colegas de todos los sectores, de la Sociedad de Medicina Familiar, también en muchísimas regiones. Este debate realmente se vio en un aspecto diferente. El punto que nos preocupaba era que realmente nos distrajo esta disrelación o desigualdad entre gran cantidad de adultos afectados y aparentemente muy pocos niños. Entonces la interrogante, ¿hace falta la vacunación? Pero realmente nosotros tenemos que comparar solo en niños. Y si nosotros comparamos solo en niños, entonces pregunto yo, si hace falta vacunar contra la polio, si no hay casos de polio. Claro que hace falta, porque mientras que exista un país todavía endémico con polio, hay riesgo de que nuestros hijos vuelvan a padecer. Es el caso de sarampión. Muchos países de primer mundo se relajaron en la vacunación. Sin embargo, y ahora apareció. O sea, no podemos hacer comparaciones ni con los adultos, ni siquiera con otras enfermedades. Se menciona virus respiratorio como el sincitial respiratorio que afecta a los lactantes, no a los niños escolares. Entonces no podemos nosotros comparar tampoco esto. Nosotros vamos a vacunar a los escolares con una vacuna que es segura, que está aplicada en países de nuestra región y que está demostrado también que es efectiva. Y en los umbrales del inicio de la actividad escolar, ¿cómo no vamos a poder brindar esto a los niños? Entonces, de la consulta, si es segura, yo creo que ya no hay ningún rechazo al respecto. De la consulta, si es efectiva, absolutamente es efectiva. Si comparamos con otras enfermedades, mal estamos haciendo, porque no podemos comparar, como yo decía, con otras enfermedades porque son situaciones diferentes. Si comparamos con los adultos, mal estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en los niños también se producen enfermedades que son crónicas.
que si es que salen de un cuidado, de cuidados intensivos, dejan también secuelas neurológicas, cognitivas, secuelas cardíacas. Entonces no podemos hablar, no son muy pocos, no sé si hace falta. Si hacemos un análisis, mis hijos estuvieron siempre expuestos, yo tuve COVID, no tuvo, ¿para qué lo iba a vacunar ahora? Si ya pasó. Eso es un sesgo de supervivencia. No se puede comparar porque las variantes van cambiando. Y el Omicron, incluso hay una hipótesis en cuanto al Omicron, que hay mutaciones. De las mutaciones hay 3, las más importantes. Una que representa el cambio, la modificación, saca una proteína y pone otra. Otra sería la delección, o sea, rompe una parte y ya no aparece. Y otra es la inserción. Hay una de las hipótesis que dicen que ¿por qué es tan contagioso el Omicron? Porque de los coronavirus comunes que habitualmente afectan a los niños, puede ser que una de las proteínas se haya insertado ahí y hace que sea tan contagioso como el resfrío común y que por eso también podrían aparecer en los niños. Es verdad, son hipótesis, pero no podemos comparar variante Delta, variante Gamma, variante Omicron en una situación donde estamos en relaciones sociales absolutamente diferentes. Claro, acá siempre es una cuestión costo-beneficio. Claro. El tema es, ¿qué dudas tengo sobre la aplicación de la vacuna y qué efectos negativos puede tener estos? ¿Qué beneficios puede tener estos otros? Y cuando hago el balance, hasta el momento por lo menos la ciencia me dice, acá gana lejos. Exacto. Es mejor vacunar. Exacto. Entonces, hablándole a los padres, los pediatras, estoy seguro que en conversación que pueden tener todas las familias con sus pediatras, no hay ninguno que le pueda contraindicar esta vacuna, a menos situaciones absolutamente excepcionales de enfermedades singulares en los niños, ¿verdad? Pero no hay contraindicación de esta vacuna, estas son vacunas seguras. Y nosotros tenemos que desterrar ya este debate identitario de que yo soy pro y yo soy anti, porque estamos causando mucho daño en nuestra sociedad. Y eso es lo que nosotros queremos, Luis. Si vamos a hacer un debate que sea constructivo, y la construcción en la ciencia no es creencia, no es, a mí me parece, no, es evaluar la evidencia y de acuerdo a eso ir avanzando. Hay ensayos clínicos que están hablando de efectividad para evitar internación y para evitar muerte en los niños por encima del 93%. De otras plataformas, es verdad, pero ya hay ensayos. Si vamos a hablar de seguridad, hay ensayos clínicos que han trabajado incluso con experiencias ya en situación real, con absolutamente muy bajos efectos adversos graves, y los efectos que aparecen son en el lugar del sitio de inyección. O sea, realmente si hay una situación la cual el pediatra se ha caracterizado es en vacunación, y si nosotros este debate lo fuimos aguardando por tanto tiempo porque los niños pasaron por tantas cosas, este es el momento. Dicen, los niños con enfermedades de base deben presentar o no un certificado que tienen enfermedad de base para hacer la vacuna. No, ahora lo único que se solicita es la inscripción y las condiciones por ser menor de edad de la documentación pertinente, nada más. No estamos haciendo esa diferencia porque estamos hablando de la probabilidad de una mayor interacción social educativa, por lo tanto también evaluar el ausentismo escolar, evaluar la propagación de la transmisión intrafamiliar o intraaula, no solamente la condición individual, sino que también lo que se refiere a una interacción social. O sea, todos son considerados de prioridad, porque lo que entiendo es que pregunta si va a ocurrir lo mismo que ocurrió con las vacunas cuando llegaron acá, que es las enfermedades de base primero, los que tenían, y después el resto nosotros. No, en este momento instamos a que todos se inscriban. Eso sí es importante aclarar. Son 500.000 dosis en un principio, por lo tanto son 250.000 niños. Entonces tiene también un límite en este momento. Entonces, de acuerdo a la cantidad de inscriptos, vamos a ir evaluando la logística mientras se va gestando el ingreso de otras plataformas. Pregunta a una persona, en Brasil van a esperar la Pfizer pediátrica para sus niños. ¿Por qué no utilizan la de Butantan? Me llamó la atención. Sí, en Brasil hay un debate ahora, hay muchos referentes, nosotros estuvimos charlando también con ellos. Hay una situación, así como Dinavisa está en Visa en Brasil, ellos están evaluando cuáles de ellos tienen un ensayo clínico acabado, pero de la misma forma también se trasladó ese debate a la Argentina. Argentina decidió ya iniciar una plataforma conocida que es virus inactivado por la seguridad y la efectividad. De la misma manera también lo hizo Chile.
O sea, son referentes, son situaciones que cada uno lo respeta. En ese punto, aclararles que nosotros también, a través de nuestras autoridades, estamos trabajando con plataformas innovadoras como la de ARN Mensajero. La idea es dar también opciones a los padres para que puedan vacunar a sus hijos. Ya. Viceministro, hablando otra vez del tema de la pandemia, ¿verdad? ¿En qué momento estamos y qué podemos esperar en las próximas semanas? Estamos en un momento de una altísima contagiosidad. Siempre cuando hay un número muy grande de contagiados, existe la posibilidad de que de ese gran número alguien se interne, alguien se complique y alguien lastimosamente también fallezca, muera, ¿verdad? Entonces este es el momento donde tenemos que entender de que tenemos que seguir hoy con mucho más fuerza adheridos a las medidas sanitarias y por sobre todas las cosas a la vacunación. Yo les quiero contar casos que tuvimos dentro del Ministerio de Salud, gente muy cercana a nuestro entorno que vacunada se volvió a infectar. Y le preguntamos cómo fue y fueron, dice, un día de síntomas, al día siguiente un poco de dolor muscular, al tercer día nada, ¿verdad? Entonces yo creo que ya está más que demostrada que la vacuna hace lo que realmente decimos que hace, ¿verdad? Protegerte contra las formas graves de la enfermedad. Nos preocupa demasiado el tema de las grandes aglomeraciones como los conciertos, principalmente que ahora se van a desarrollar, ¿verdad? Estuvimos en reunión con el intendente de San Bernardino solicitándole justamente, simplemente que hable con las empresas que hacen o que desarrollan este tipo de actividades. Nosotros no decimos no vayan, eso ya pasó. Yo creo que eso ya hay que olvidarse, ¿verdad? De las restricciones, ¿verdad? Pero por lo menos cumplir ese protocolo que nosotros como Ministerio de Salud ponemos a disposición de la gente, que en lo posible sean por lo menos 80% vacunados. ¿Y qué es lo que quiero conseguir con eso? Yo te escuché, Luis, hablar de eso y realmente es así. Lo que yo quiero es que aunque se contagien, porque no vamos a evitar el contagio, que aunque se contagien no se compliquen y no nos saturen los servicios de salud. Y van a decir, no, ustedes tienen que poner más servicios de salud. Esto no es ilimitado. Nosotros podemos armar un bloque respiratorio, podemos comprar respirador. El problema es quién va a manejar a ese paciente. Nosotros no tenemos suficiente cantidad de intensivistas, ¿verdad? Además, el recurso y el espacio que utiliza un enfermo por COVID es un espacio que no puede utilizar un enfermo de otra enfermedad, la que fuere. Claro. O sea, nosotros podemos morir por culpa de la pandemia, no por el COVID, sino porque no tuvimos lugar en el servicio público porque estaba colapsado por el COVID. Y nada más que eso es lo que queremos conseguir y volver a ser claros. Nunca dijimos que la vacuna impide el contagio, pero sí impide en un porcentaje altísimo las posibilidades de que se compliquen o que tengan la forma grave de la enfermedad. Entonces, pasemos con gente contagiada que se aísla 3-4 días en su casa, ¿verdad? Y como vos decís, después salimos probablemente del bolillero de esta terrible enfermedad. Y eso es lo que queremos conseguir. ¿Qué opinás, doctor, del planteamiento que hizo la doctora Gloria Mesa de la Asociación de Paraguaya de Enfermería, de que los que no se quisieron vacunar, que se costeen un propio seguro COVID de manera a que ellos puedan solventar esos gastos, porque ellos por cuenta propia decidieron no vacunarse a sabiendas que pueden ingresar a terapia? Entonces dice, la gente que se vacunó, que procuró, que formó fila, que se aisló, que cumplió todos los requisitos durante todos estos meses, que se la atienda normalmente sin el seguro COVID, pero la gente que no se vacunó, que tenga un seguro COVID. Hay demasiada gente, Patricia, que no tiene para pagar un seguro, ¿verdad? Pero tiene para ponerse la vacuna y no se pone. Exactamente, ¿verdad? Entonces, si viene ese paciente a un servicio del Ministerio de Salud, nosotros no podemos negarle la atención, ¿verdad? Aunque sea un rabioso antivacuna, ¿verdad? Nosotros no podemos negarle la atención. Claro, nadie habla de negar, sino de que se plantee. Sí. Un proyecto pero habla... Si no tengo el seguro, ¿qué vas a hacer? ¿No le vas a dejar atender? Claro. Le tenés que atender necesariamente. Pasó ya con el tema de la gente que utiliza las motos y se intentó, ¿verdad? De que ellos tengan un seguro, ¿verdad? Por el hecho de que... lo de las motos, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Difícilmente va a prosperar en un país donde hay demasiada gente que vive con lo justo. Un médico no puede decirle, no te voy a atender porque no tenés el seguro, ¿verdad? Totalmente. Para cerrar... dos cuestiones finales. Doctora, ¿cuándo se va a ajustar esto, el tema de cuántos días hay que estar en aislamiento, por ejemplo, los vacunados y los no vacunados? Porque hay diferencia en el mundo, se está viendo.
Sí, por supuesto nosotros tenemos que actualizar ante los nuevos hallazgos que son muy rápidos, ¿verdad? Que hay que ir viendo todo eso. Y tiene que tener algunas revisiones, ¿verdad? La propuesta está, pero tiene que tener, por supuesto, algunas revisiones de muchas instancias. Y en poco tiempo yo creo que ya va a ¿Cuál salir. es la propuesta? Aunque todavía no esté definido, obviamente. 5 días. No, es más acortado. Es más acortado, de acuerdo, más corto, sí, entonces. es más corto, porque justamente esos son los hallazgos que se van viendo de la diferencia entre vacunados y no vacunados. Entonces, esa será la introducción, digamos, en lo que va a ser cuarentena y aislamiento propuesto. Claro, si vos tenés la vacuna, es como que tu sistema inmunológico ya tiene la información sobre el virus. Entra el virus y más rápidamente lo puede combatir, reduce la carga viral y ya no contagias. Se ve que transmite en menos tiempo, o sea, menos días. Menos Y el no vacunado transmite más días. Entonces, el periodo de aislamiento y cuarentena puede variar en uno y otro grupo. Doctora, dice, si es que las vacunas de virus inactivados son más seguras, ¿por qué no se aplican estas plataformas a los niños de entre 12 y 17? Porque los de 5 y 11 años lo hacen y para los de 12 ya usan otra plataforma y son meses nomás de diferencia. Dice, si es más segura las inactivadas, pregunto por qué no usan para los adolescentes. No es que sea más segura que la de ARN mensajero. Nos referimos a que estamos hablando de vacunación en niños de 5 a 11 años que anteriormente no lo hablábamos, ¿verdad? Claro. Son seguras también las de ARN mensajero, incluso los casos que estuvieron descriptos como miocarditis fueron realmente anecdóticos a nivel mundial y estos fueron reversibles sin secuelas comparado con lo que produce la enfermedad en los adolescentes y niños que sí dejan secuelas en el miocardio, en el pericardio, en otros órganos vitales. Por lo tanto, no es que sea más segura, sino que realmente estamos hablando de una edad menor y por eso es que hacemos nada más la salvedad por una cuestión también que es importante al ingresar un grupo tan especial como los niños, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco muchísimo que vayan a descansar este domingo si es que pueden, porque sé que el trabajo es intenso y volverá a ser intenso durante toda la semana. Pero es muy importante esto que están haciendo de intentar educar desde la tele. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted.